Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel, siempre es un placer compartir estos mensajes con ustedes a través de estas plataformas digitales y bueno, sobre todo para hablar del tema que es el tema central de las Escrituras, como lo es el Evangelio de Jesucristo, su sacrificio expiatorio y la posibilidad que encontramos gracias a las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo para algún día volver a la presencia de nuestro Padre Celestial y morar con Él en un estado de infinita felicidad, de gozo y de paz. Qué bendecidos somos de poder tener el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida, de poder darlo a conocer al resto de las personas, al resto de nuestros seres queridos y sobre todo de vivir y poner en práctica las enseñanzas del Salvador en estos los últimos días para poder preparar a la tierra para la segunda venida del Salvador. Como enseñó el presidente Russell M. Nelson en la última conferencia general, realmente el Salvador Jesucristo vendrá a la tierra en estos últimos días. Es nuestro deber como miembros de la Iglesia de Jesucristo y también como discípulos de Él, el deber, bien decía, de preparar la tierra para esa segunda venida. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, compartiendo el Evangelio, viviendo los principios y las ordenanzas del Evangelio, llevando a cabo la obra del templo y de historia familiar y también santificándonos en la medida en que estudiamos las Escrituras, vivimos el Evangelio y compartimos los principios del Evangelio junto a nuestros seres queridos, a nuestras familias, tanto en nuestra noche de hogar como en nuestro día a día. Entonces vamos a pasar a estudiar concretamente la clase del manual Ven Sígueme de esta semana que va del 2 al 8 de diciembre, que lleva por título Para guardarlos en la vía correcta, y la asignación de lectura de esta semana es Moroni del 1 al 6. La semana pasada estudiamos el libro de Éter y pudimos ver el compilado de esos 1000 años del pueblo de los jareditas y cómo a raíz de la iniquidad y de del pecado, esa civilización pereció y fueron destruidos sobre la tierra. Y ahora vamos a entrar a los últimos capítulos del libro de Mormón. Vamos a empezar a estudiar o a conocer a Moroni, quien es el que iba a guardar, a sellar los escritos en la tierra para que fueran restaurados en estos últimos días, gracias al profeta José Smith. Pero vamos a encontrar específicamente la manera en que los santos, en la época en que Moroni vivió, realizaban las prácticas que les permitían sostenerse, fortalecerse y sobre todo mantener la Iglesia de Jesucristo en esos tiempos firme y sólida. Y vamos a descubrir que, al igual que lo era en la antigüedad, en la actualidad podemos encontrar los mismos principios, ordenanzas y sobre todo la misma autoridad, la autoridad del sacerdocio, la autoridad dada por Dios a los hombres para llevar a cabo su obra sobre la tierra. Ese sacerdocio que dirigió la Iglesia en los tiempos antiguos, también cuando el Salvador vino a la tierra y estableció su Iglesia, pero también entre el pueblo de los nefitas. Ese mismo sacerdocio es el que ha sido restaurado en estos últimos días para preparar la Iglesia y la tierra para la segunda venida del Salvador. Vamos a pasar a la introducción del manual Ven Sígueme y lo vamos a leer de manera textual para poder hacer un repaso, pero como siempre decimos, esta clase es un acompañamiento o un apoyo para nuestro estudio personal. De ninguna manera debemos evitar o debemos impedir que tanto nosotros como nuestros seres queridos, nuestras familias, nos acerquemos a las Escrituras y que podamos leer unos minutos cada día, tomarnos ese momento para estudiar las Escrituras, para meditar en las palabras que se nos enseñan y también para orar y buscar la guía y la dirección del Salvador o la guía del Señor para guiar nuestros pasos en esa jornada. Entonces la invitación, más allá de ver este video y de compartirlo y de dejar nuestros comentarios y nuestros me gustas, que es importante para el algoritmo de esta plataforma, también es importante que nos acerquemos y que vivamos nuestra experiencia personal, nuestra propia relación tanto con las Escrituras como con nuestro Salvador Jesucristo. En la medida en que lo hagamos, realmente veremos los milagros en nuestra vida y podremos ser instrumentos en las manos del Señor para llevar a cabo su obra sobre la tierra. Pasemos ahora sí a la introducción del manual Ven Sígueme. Dice lo siguiente: después de concluir el registro que hizo su padre de los nefitas y tras compilar el registro de los jareditas, Moroni creyó haber terminado su labor con los anales
¿Qué más había que decir sobre las dos naciones que habían sido enteramente destruidas? No obstante, Moroni había visto nuestra época y fue inspirado a escribir unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor en algún momento futuro, en algún día futuro, perdón. Esto fue lo que escribió Moroni y algunos extractos que menciona el manual Bensígueme, ¿no? Sigue diciendo este manual: sabía que se acercaba una apostasía generalizada, la cual traería confusión en cuanto a las ordenanzas del sacerdocio y la religión en general. Esa parece ser la razón por la que dio detalles esclarecedores sobre la Santa Cena, el bautismo, el conferimiento del don del Espíritu Santo y la bendición de congregarse junto a otros creyentes, para guardarnos los unos a los otros en la vía correcta, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de nuestra fe. Conocimientos preciados como esos nos dan motivos para agradecer que el Señor preservara la vida de Moroni de modo que pudiera escribir unas pocas cosas más. Entonces, en estos últimos capítulos, Moroni, lo dice textualmente en sus escritos, él pensaba que su obra había concluido sobre la tierra. Sin embargo, encontrándose con vida y con la posibilidad de dejar algún registro más en las planchas de oro, él se tomó el tiempo para poder plasmar en esas planchas algunas palabras, algunos consejos, pero también algunas prácticas y ordenanzas que se realizaban en esos tiempos antiguos. Como dije hace unos minutos, gracias a José Smith y bueno, al traducir las palabras del Libro de Mormón, en estos últimos días tenemos un registro claro y preciso de cómo era la vida de los santos en el tiempo de Moroni. Y bueno, es gracias a esos momentos de su vida que le fueron concedidos hacia el final de su vida, para poder registrar esos momentos, esas descripciones que hoy podemos encontrar, esos principios y verdades que han sido una constante para los miembros de la Iglesia a lo largo de todas las dispensaciones o todas las épocas de la tierra, ¿no?, en las cuales el Evangelio de Jesucristo había sido restaurado. Vamos a pasar a mencionar cuáles son las ideas centrales de esta clase. Como siempre decimos, mencionamos primeramente las ideas o los principios todos unidos, hilados uno por uno, y luego nos detenemos puntualmente para desarrollar cada uno de estos principios, ¿no? Entonces, las ideas para aprender en el hogar y en la iglesia para esta semana son: puedo seguir a Jesucristo a pesar de la oposición, las ordenanzas del sacerdocio deben administrarse como lo manda el Señor, tomar la Santa Cena me ayuda a acercarme más a Jesucristo, y los discípulos de Jesucristo cuidan de las almas los unos de los otros. Entonces, estos 4 principios nos invita a leer la clase del Bensígueme de esta semana, pero como siempre mencionamos también, es importante recordar o tomar nota o registro de aquellos principios o aquellas verdades que a cada uno de nosotros nos resultan más esclarecedores, más importantes o que tienen mayor sentido en nuestra vida en este momento, en la medida en que leemos la asignación de lectura de esta semana. Como mencioné, la asignación es Moroni del 1 al 6, y podemos ir leyendo un capítulo por día, y de esa manera vamos reflexionando, meditando en las verdades que se hayan escritas en esa semana, en ese día, bien digo, y bueno, y rescatar aquellos principios o verdades o escrituras, fragmentos que sean importantes o trascendentales para mí en este momento, tanto de manera individual como familiar, ¿no? Pero bueno, independientemente de nuestro estudio, nos unimos al resto de los santos en este manual Bensígueme, gracias a la invitación y el desafío del presidente Russell M. Nelson ya hace unos años atrás. Y bueno, vamos a unificar criterios de estudio leyendo un principio por día, o bueno, deteniéndonos 1 o 2 días por principio. Vamos a profundizar en a continuación cada uno de estos principios. El primer principio es: puedo seguir a Jesucristo a pesar de la oposición. La asignación de lectura es Moroni 1.
Y el Manuel Bensígueme menciona lo siguiente. Al leer Moroni 1, que hayas inspirador en cuanto a la fidelidad de Moroni al Señor y a su llamamiento. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que alguien podría negar al Cristo? Medita sobre cómo puedes ser fiel a Jesucristo incluso cuando afrontes pruebas y oposición. Y vamos a leer 2 versículos de este capítulo de Moroni 1 que nos ponen en perspectiva en cuanto a la fidelidad de Moroni al Evangelio de Jesucristo y al Salvador en sí, ¿no? Y son los versículos 2 y 3. Y los vamos a leer. Dice lo siguiente. Porque he aquí sus guerras entre ellos, hablando acerca del pueblo de los nefitas, 400 años después de la venida del Salvador a las Américas, ¿no? Sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas y por motivo de su odio a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo, para proteger mi propia vida. ¿Qué ocurría en este contexto? Moroni ya había sido destruido el pueblo de los nefitas en esa gran batalla que había ocurrido en el cerro de Cumora, y Moroni junto a otros escasos combatientes del pueblo de los nefitas que habían sobrevivido, se habían esparcido y habían tomado el camino de manera independiente, andaban solos por la tierra para evitar ser descubiertos por los lamanitas, ¿no? Porque aquel que descubrían del pueblo de los nefitas lo destruían simplemente, ¿no? Y como dice aquí, a todo nefita que no niegue al Cristo. La condición para mantenerse con vida era o estar solo, alejado de los lamanitas, o negar a Cristo. Y como dice Moroni, él dice, no negaré al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo. De modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Qué hermosas palabras y qué poder que manifiesta Moroni en el testimonio que él tenía del Salvador. Por nada en el mundo él iba a rechazar el testimonio de Jesucristo. Y seguramente si él hubiera sido descubierto, hubiera sido destruido, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, él no podía negar la misericordia y el testimonio que tenía del Salvador Jesucristo. Él realmente tenía un testimonio, él realmente había probado los gozos del arrepentimiento y tenía una esperanza en un mundo mejor gracias a los dones y atributos del Salvador Jesucristo y a su sacrificio expiatorio, ¿no? Entonces, él no iba a negar al Cristo. ¿Qué aprendemos, como dice el Manuel Bensígueme? Que hallamos inspirador en cuanto a la fidelidad de Moroni al Señor y a su llamamiento. ¿Y cuáles son algunas de las maneras en las que alguien podría negar al Cristo? La invitación es a reflexionar en estas preguntas y a evaluarnos también a nosotros mismos en el espejo o en el reflejo de Moroni. ¿Estamos dispuestos a sostener nuestra fe más allá de las circunstancias de la vida? ¿Estamos firmes en nuestro testimonio de Jesucristo y lo sostendremos independientemente de las pruebas que nos toque atravesar? ¿O nos veremos tentados a, como dice aquí, negar al Cristo? Sin ninguna duda, el hecho de poder estar escuchando estos mensajes y compartiendo el Evangelio, viviendo el Evangelio, nos muestra o nos da testimonio de que estamos dispuestos o que tenemos la intención de sostener firme nuestro testimonio de Cristo en nuestra vida. Si es así, a la medida en que vivamos el Evangelio y que vivamos los principios y las verdades que han sido restauradas en este tiempo, ese testimonio se irá acrecentando, irá fortaleciéndose y realmente será el bálsamo y el ancla en nuestra vida que nos dará paz, consuelo y esperanza y que nos permitirá superar todas las pruebas que nos toque atravesar en esta vida. Pasemos al siguiente principio de manera rápida y ágil, que tiene sentido y está vinculado con el principio anterior, y es el siguiente. Las ordenanzas del sacerdocio deben administrarse como lo manda el Señor. La asignación de lectura son los capítulos 2 al 6 de Moroni, y el Manuel Bensígueme menciona: Moroni huía para salvar la vida cuando escribió estos capítulos. ¿Por qué se tomaría el trabajo de escribir sobre detalles administrativos como la forma de efectuar las ordenanzas? Medita sobre eso a medida que leas Moroni 2 al 6. ¿Por qué crees que esos detalles son importantes para el Señor?
A continuación, figuran algunas preguntas que podrían orientar tu estudio. Y nos menciona 4 principios del Evangelio, ¿no? Que son la confirmación, la ordenación al sacerdocio, la Santa Cena y el bautismo. Son principios del Evangelio, pero también son ordenanzas. Ordenanzas prácticas o ritos o ceremonias que se realizan de manera material o física y que tienen un sentido espiritual, ¿no? Y vamos a detenernos uno por uno. Sobre la confirmación, que podemos encontrar en Moroni 2 y Moroni 6 al 4, versículo 4 dice: ¿qué aprendes de las instrucciones del Salvador en estos versículos sobre la ordenanza de la confirmación? ¿Cómo explicarías lo que significa que el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado? Y vamos a leer Moroni 2, Moroni capítulo 2, versículo 2, que dice: y los llamó por su nombre diciendo: pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que aquel a quien impongáis las manos, le confiráis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Entonces, en la antigüedad, en el tiempo de Moroni, aquellos que eran autorizados con el sacerdocio podían conferir el don del Espíritu Santo a los miembros de la iglesia. Y lo hacían por el mandato mismo del Salvador Jesucristo. De manera equitativa, en la actualidad, aquellos poseedores del sacerdocio pueden conferir el don del Espíritu Santo a aquellas personas que han sido bautizadas y que han entrado en el convenio del Evangelio de Jesucristo. Sigue la siguiente ordenanza sobre la cual brinda luz o nos ilustra Moroni, que se realizaba en la antigüedad es la ordenación al sacerdocio, y en Moroni 3, el manual Ben Sígueme nos invita a reflexionar en cuanto a esto. Dice: ¿qué encuentras en este capítulo que podría ayudar a alguien a prepararse para ser ordenado al sacerdocio? ¿Qué encuentras allí que podría ayudar a alguien a prepararse para efectuar una ordenación? Y la asignación de lectura es todo el capítulo 3. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero es importante tener en claro la manera en la cual se ordenaban discípulos, como dice aquí. Los discípulos eran llamados élderes o también presbíteros a cada uno de los oficios del sacerdocio, ¿no? Y hay una manera clara y precisa. Voy a leer el versículo 1 nomás, que dice: la forma en que los discípulos, que eran llamados los élderes de la iglesia, ordenaban maestros y presbíteros. Entonces, de esta manera, Moroni explica sencillamente, en pocas líneas, cómo se realizaba esta ordenanza. Y la pregunta es: ¿qué encuentras en este capítulo que podría ayudar a alguien a prepararse para ser ordenado al sacerdocio? Que podamos leer, meditar en estas preguntas y encontrar respuestas que se puedan aplicar a nuestra vida actual y a los desafíos que enfrentamos, pero también a aquellas personas entre quienes servimos o de quienes nos rodeamos, ¿no? Tal vez algún hijo o un nieto o un ser querido que esté por recibir el sacerdocio o que tenga que efectuar una ordenanza, puede encontrar en estas escrituras sencillas y directas la manera de llevar a cabo las ordenanzas de manera correcta. La siguiente ordenanza es la Santa Cena, y Moroni 4, 5 y 6 son los capítulos que nos invita a leer. Y la pregunta es, del manual Ben Sígueme: ¿qué puedes hacer para que la Santa Cena sea el momento espiritual más importante de tu semana? Y en estos capítulos, que son capítulos de 4 o 5 versículos cada uno, nos habla acerca de cómo se realizaba la ordenanza de la Santa Cena, ¿no? Y el último, el bautismo, la última ordenanza, que encontramos en los versículos 1 al 3 de Moroni 6, dice: ¿qué estás haciendo para seguir cumpliendo con los requisitos del bautismo? Entonces, en estas pocas versículos o capítulos, del libro de Moroni, vamos a encontrar una descripción clara y precisa de las ordenanzas que se practicaban en la antigüedad y que en la actualidad han sido restauradas gracias a
a la restauración llevada a cabo por el profeta José Smith y los otros profetas sucesivos, ¿no? Pero bueno, para cerrar este principio, el Manuel Ben Sígueme cita: basándose en lo que has aprendido, ¿cómo cambiarás tu forma de pensar en cuanto a las ordenanzas, en cuanto a participar de ellas o en cuanto a preparar a otras personas para ellas? Y nos invita a estudiar Doctrina y Convenios 84:20, y que dice: así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Hermanos y hermanas, en la medida en que participamos de las ordenanzas del Evangelio, podemos encontrar o podemos descubrir la mano del Señor obrando entre sus hijos para brindar paz, consuelo, fortaleza y esperanza en base a las promesas que tenemos como hijos e hijas de Dios. En las ordenanzas del Evangelio se manifiesta el poder de la divinidad. En las ordenanzas del Evangelio se manifiesta el poder de Dios sobre la tierra. Qué bendecidos somos de poder tener el sacerdocio restaurado en estos días sobre la tierra y poder tener hermanos que ofician en los distintos oficios de este sacerdocio, brindando consuelo y fortaleza y una luz de esperanza para los desamparados. Participar de la Santa Cena es algo que debemos hacer cada semana, y eso nos invita a recordar y a tener presente el sacrificio y el amor que Jesucristo hizo por nosotros. Gracias a Jesucristo podemos tener la esperanza de un mundo mejor y de que nuestros pecados pueden ser perdonados. Y esa, como las otras ordenanzas, únicamente son posibles gracias al sacerdocio que fue restaurado en estos últimos tiempos. El siguiente principio, que también está relacionado, es: tomar la Santa Cena me ayuda a acercarme más a Jesucristo. La asignación de lectura, 2 capítulos, Moroni 4 y 5, y el Manuel Ben Sígueme dice: es probable que hayas escuchado muchas veces las oraciones sacramentales, sin embargo, ¿cuán a menudo piensas con detenimiento en el significado de sus palabras? Tal vez podrías tratar de escribir las 2 oraciones sacramentales de memoria y después comparar lo que hayas escrito con Moroni 4 y 5, y la pregunta es: ¿notas algo en las oraciones que no hayas notado antes? Considera incluir algún himno sacramental en el estudio, tal como nos reunimos padres hoy en el libro en el himnario, el número 115, ¿no? Entonces nos invita a hacer un pequeño ejercicio. Semana tras semana participamos de la Santa Cena, y lo ideal sería que tuviéramos memorizadas esas ordenanzas. Entonces el ejercicio es tomar registro o anotar la oración de la Santa Cena, las 2 oraciones de la Santa Cena, de manera memorística, ¿no? Tal como nos las recordamos ahora. Y luego a comparar cómo lo que hemos escrito con lo que menciona Moroni, ¿no? Y bueno, ¿hay algo que nos esté faltando o que nos esté sobrando? ¿Por qué omitimos esas palabras o agregamos esas palabras? Bueno, a reflexionar, y no solamente dejar que sea algo memorístico y clásico, sino que sea algo que tenga significado trascendental en cada uno de nuestros días sobre la tierra, ¿no? El hecho de recordarlo siempre es un compromiso que asumimos, pero también una invitación a tener presente la necesidad del perdón que tenemos, la necesidad de la expiación que tenemos cada uno de nosotros, y también la necesidad que tenemos de tener la luz de Cristo en cada uno de los momentos de nuestra vida. A veces estamos bien, estamos tranquilos, a veces estamos ansiosos o pasando por determinados problemas o situaciones difíciles. Bueno, en todo momento de nuestra vida es bueno andar con Cristo. En todo momento debemos dejar que la luz de Jesucristo ilumine nuestra alma, nuestra vida, y nos impulse a ser mejores personas. Este mes de diciembre se acerca la Navidad, es un momento de suma trascendencia. Nos unimos al resto de los creyentes cristianos en la celebración de las Navidades, y bueno, es un momento para iluminar el mundo, ¿no? Esa maravillosa iniciativa que empieza hoy, el 1 de diciembre, y tiene tareas para hacer cada uno de estos días. Y bueno, la invitación también desde este canal es a que podamos participar de esa iniciativa de Ilumina el Mundo,
y unirnos al resto de los creyentes en esta celebración de la Navidad y sobre todo más allá de los regalos y los festejos, poder tener presente el significado eterno de la expiación de Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Qué sentido tiene el hecho del nacimiento del Hijo de Dios sobre la tierra como un Salvador, como un Mesías prometido? ¿Qué sentido tiene, qué significado tiene en mi vida, en la de mi familia y en la de mis seres queridos? Vamos a continuar con el último principio, que es los discípulos de Jesucristo cuidan las almas de los unos de los otros, y bueno, hace referencia al capítulo 6 de Moroni, y es una escritura muy conocida porque habla acerca de la iglesia y cómo la invitación a reunirse con los santos, ¿no? Vamos a leer qué es lo que dice el manual Ven Sígueme. Es lo siguiente: la decisión de seguir a Cristo es individual, pero los demás creyentes pueden ayudarnos a que nos mantengamos en la vía correcta. ¿Qué hacían los miembros de la iglesia los miembros de la iglesia en la época de Moroni para fortalecerse los unos a los otros? Al leer estos versículos, Moroni 6, 4 y 5, ¿qué hacían? Al leer estos versículos, medita en las bendiciones que se reciben por ser contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo. Y también podrías pensar en las personas que asisten a tu barrio o rama. ¿Hay alguien que podría tener la necesidad especial de recibir tu amor? Tal vez alguien que sea nuevo o que haya regresado recientemente. ¿Cómo podrías ayudar a que sus experiencias en la iglesia sean más similares a las que describió Moroni? Para obtener ideas, véanse Mi senda de los convenios o los videos de la colección Cómo fortalecer a los miembros de la iglesia, a los miembros nuevos, que podemos encontrar en la biblioteca del Evangelio, ¿no? Puedes encontrar inspiración en la sección primera del mensaje del presidente Oaks, titulada La necesidad de una iglesia, y que pone en perspectiva la siguiente situación. La salvación es personal. Cada uno de nosotros debemos fortalecer nuestra relación personal con el Salvador Jesucristo y llevar a cabo las ordenanzas que nos permitirán unirnos a Él, ligarnos en Él a través de los convenios como el bautismo, también como los convenios del templo, los convenios del sacerdocio de Melquisedec. Bueno, todas estas son ordenanzas que nos unen a nosotros junto a nuestro Salvador y nos hacen ser uno con Él. Sin embargo, no es necesario atravesar esta vida en soledad. Y esa es la bendición que tenemos de poder reunirnos como creyentes en Cristo en las congregaciones de la Iglesia de Jesucristo, particularmente de los santos de los últimos días. El poder reunirnos cada domingo y también en las otras actividades que nuestros líderes organizan durante la semana o durante los fines de semana, en la participación en las actividades del templo o también en las conferencias y otras reuniones que se realizan en la iglesia, eso nos permite unirnos a otros y compartir aquellos principios en los cuales creemos y encontrar que que no estamos solos en esta tierra, sino que también tenemos la compañía de otros santos y esa compañía nos ayuda a fortalecernos y afrontar los desafíos de la vida actual de manera más dinámica, más alegre y encontrando oportunidades de servir a otros, ¿no? Sigue diciendo el manual Ven Sígueme lo siguiente Dice: a medida que medites en lo que significa ser nutrido por la buena palabra de Dios, podría ayudarte al pensar en cómo una semilla o un bebé necesitan ser nutridos y qué sucede si se los descuida. Meditemos en estos versículos, en busca de ideas sobre cómo podemos nutrir espiritualmente a los demás. ¿De qué modo estos discípulos han ayudado a nutrirte? Otros discípulos, te han ayudado a nutrirte. No todos comprenden claramente por qué es importante ser contados entre los del pueblo de la Iglesia de Cristo y reunirse a menudo en la iglesia. Y nos desafía el manual Ven Sígueme. ¿Cómo explicarías por qué estás agradecido de ser miembro de la Iglesia de Jesucristo? Y bueno, nos invita también a leer las otras secciones del discurso del presidente Oaks, la necesidad de una iglesia.
Hermanos y hermanas, somos bendecidos de poder tener congregaciones en las cuales nos podemos reunir con otros santos, con otros fieles de la Iglesia de Jesucristo, con otros discípulos de Jesucristo y ser edificados unos a otros, brindando primeramente un servicio a aquellos que están en otra situación y que por ahí necesitan de nuestra ayuda, pero también en ocasiones y la mayoría de las veces vamos a necesitar ser edificados, vamos a necesitar ser nutridos y vamos a necesitar el consuelo y el abrazo fraternal de un hermano o una hermana que nos consuele y nos dé fortaleza para seguir en la senda de los convenios. Realmente hay gozo de participar cada domingo en las reuniones dominicales, en las reuniones de la escuela dominical, del quórum, de la sociedad de socorro, también centralmente en las reuniones de la Santa Cena, en la reunión sacramental, participar de la Santa Cena y escuchar las voces de los discursantes, de nuestros líderes, pero también en ocasiones se nos va a pedir compartir nuestro testimonio o compartir mensajes del Evangelio. Aprovechemos cada una de estas oportunidades porque, como sucedió hace unos años atrás, en los cuales no podíamos salir de nuestros hogares y el vehículo de la tecnología, un pequeño teléfono, una cámara en la computadora, el único vínculo que teníamos con nuestros seres queridos, bueno, hoy tenemos la posibilidad de participar de las actividades junto a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Bueno, celebremos esa posibilidad, participemos de la reunión sacramental, asistamos a la iglesia y también propiciemos que sea un marco de alegría y de felicidad. Hermanos y hermanas, sé que estas verdades y principios que hemos visto en esta clase son verdaderos. Realmente Jesucristo vive. Él es nuestro Salvador y la esperanza que podemos tener de un futuro mejor junto a la presencia de nuestro Padre Celestial y nuestros seres queridos. En la medida en que vivamos y apliquemos los principios del Evangelio, nuestra vida será bendecida y realmente recibiremos las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Y comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.